Te enseñaron que tu esencia no era la correcta, que tu voz no tenía que ser escuchada. Te enseñaron que tu forma de ser era un error, que tus pensamientos, que tu forma de hablar no debía ser expuesta delante de las personas. Inclusive te enseñaron que no eras suficiente, que eras un error y que no ibas a servir para absolutamente nada. Así que hemos creído con estas heridas, la herida de la humillación, donde nos humillaron constantemente, haciéndonos pensar de que éramos un error, de que no éramos suficientes y de que nuestra vida giraba en torno a las demás personas porque teníamos que aceptarlo de esa manera. Y no, hoy vengo a decirte que es necesario sanar esa herida. Esas veces que se rieron de ti por tu forma de vestir, esas veces que se rieron de ti por tu forma de hablar, por tu rostro, por tu cuerpo, por tu forma de ser simplemente. Esas fueron las veces que te humillaron, las veces que te maltrataron en tu colegio, en tu universidad, inclusive en tu propia familia. Y vengo a hablarte de cómo esa herida de la familia, esa humillación que te provocó tu propia familia, esas burlas constantes, porque no te aceptaron desde pequeño, cómo tus hermanos también fueron instrumentos para provocar esa herida de humillación y creciste con esa herida. Y hoy en día en tu adultez, en tu adolescencia, está repercutiendo en tus malos hábitos, en tus malos pensamientos, en tus palabras inclusive, y no te aceptas como eres o como el diseño del Padre Celestial ha dicho que eres. No crees lo que el Padre Celestial ha dicho de ti porque simplemente te hicieron sentir menos en ese tiempo cuando eras una pequeña, cuando eras una joven o una adolescente. Inclusive ahora en tu adultez te han humillado y eso ha provocado una fractura dentro de ti. Así que vengo a hablarte de la herida de la humillación y por qué sigues aceptando esa máscara de esconderte. No te escondas de lo que el Padre Celestial ha dicho de ti. Al contrario, expon ese brillo, esa luz, esa esencia que el Padre Celestial ha puesto en ti y descúbrelo a través de la sanidad de esta herida. Yo soy Carla Marcela Escobar Méndez y esto es un nuevo capítulo de Enfrentando mis heridas y hoy vamos a hablar de la herida de la humillación. Miren, al pasar del tiempo hemos hablado sobre la herida de abandono, la herida que trae dependencia emocional, la herida de la traición y hoy vamos a hablar de la humillación. Sé que nos cuesta hablar de este tipo de cosas porque no nos hablaron de que era necesario sanar. Desde tu vida espiritual abarca tantas áreas y una de esas es la emocional. Y Dios no se olvida de tus emociones porque somos mente, cuerpo y espíritu. Ese espíritu que conecta con cada área de nuestra vida y el Padre Celestial también hace que conectemos con esas áreas de nuestra vida para poder sanarlas, transformarlas y sobre todo llevarlas a una vida que glorifique al Padre Celestial. Pero cuando no sanamos, cuando no nos enfrentamos a estas heridas, podemos vivir una vida de estancamiento, no solo físico ni mental, sino también a través del propósito del Padre Celestial a nivel ministerial, donde el Padre te quiere llevar una mayor transformación, pero tus heridas no te dejan avanzar. Lo que tú no sanas no se transforma ni tampoco se puede llevar a glorificar al Padre Celestial. Porque el Señor necesita que tengamos mentes y cuerpos y corazones sanos para poder usarnos de la manera que Él quiere. Porque si queremos impactar generaciones, si queremos impactar naciones, impactar lugares, tenemos que hacerlo desde un corazón sano, no desde un corazón cansado. Ahora vamos a hablar de lo que es la herida de la humillación. La herida de la humillación es una experiencia a nivel emocional que viene arrastrándose de generaciones en generaciones y sobre todo desde nuestras propias heridas provocadas en nuestra niñez. Desde nuestra niñez nos vimos rechazados, humillados y también pasamos por vergüenzas provocadas por nuestra propia familia. El ámbito más cercano a nosotros fue el que propició y provocó esta herida en nosotros, porque fue la figura de autoridad que vimos, es verdad, desde que estábamos pequeños, y esa herida fue la que nosotros empezamos a recibir de esas prácticas de esto no me gusta, esto no está bien, si te voy a castigar de esta manera. No te corrigieron desde el amor, sino desde la humillación, para humillarte, y el niño obviamente no lo iba a recibir de esa manera, pero se creó esa herida en el corazón y cuando quería mostrar algo o contar algo no podía o no quería porque le daba miedo de que su papá lo fuera a rechazar
o de que su mamá no lo iba a aceptar y que si se exponía de esa manera podía caer en una humillación. Se le han dado cuenta que hay niños que ya no te cuentan ya las cosas, porque en algún momento cuando fueron a contarle las cosas a sus papás no le creyeron. Tal vez pudo ser mentira, pero nada más el momento de decir es que no te creo lo que tú me dices. Ellos se sintieron, ok, puede que sea mentira lo que le esté diciendo el niño, pero nada más con ese sentimiento de saber de que la figura paterna, figura materna, las figuras de autoridad que estaban a tu alrededor te rechazaron simplemente porque cometiste un error desde pequeño y ya no creen y ya no te escuchan. Y ellos dicen, ¿para qué le voy a decir a mi mamá si a mi mamá o a mi papá no le importa lo que yo le digo? Y así se crean este tipo de heridas de humillación. O cuando estuviste en el colegio y por tu forma de vestir, por tu forma de ser, o porque tu cuerpo era más gordito, más flaquito, porque tu nariz era así, o porque tus manos eran así, tus amiguitos en el colegio te humillaron, te rechazaron, te avergonzaron. Pero ¿sabes qué hiciste? Te escondiste. Y así con esta palabra esconderse nos vamos a la palabra de Dios. Sí, nos vamos a la palabra en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entre los árboles, mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, perdón. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre y la mujer habían fallado, habían cometido iniquidad. Pero lo primero que la iniquidad provocó fue que se escondieran, se avergonzaran de su falta, de su error, de ese pacto que rompieron, ¿verdad? Y el hombre falló, pero lo primero que hizo fue esconderse. Y así pasa con nosotros, cuando fallamos de niños, cuando cometemos cualquier travesura, nos escondemos porque nos da vergüenza o nos da miedo que nos vaya a regañar nuestro papá, que nos vayan a pegar, porque resulta y pasa que cuando nosotros fallamos o hacíamos alguna travesura, nuestros papás nos regañaban y nos pegaban de una manera que yo digo, bueno, de esa manera. Entonces el miedo era lo que provocaba que estos niños se escondieran de sus propios padres y les diera vergüenza confesar, sí, papá, yo lo hice, por el miedo de lo que iban a hacer. Pero el Padre Celestial no es así. El Padre Celestial dice, entrada al trono de mi gracia para alcanzar misericordia, ¿verdad? Su debido socorro. Y es que el Padre ofrece esa gracia y esa misericordia para que podamos confesar nuestros pecados, y Él es que es grande en misericordia, nos perdone estas faltas. Y hoy vengo a hablarte de esa humillación que hoy en día está repercutiendo en tu adultez, en tu adolescencia y ahora en tu juventud. Como jóvenes nos da vergüenza muchas veces exponernos al público. Nos da vergüenza hablar de nuestras debilidades, nos da vergüenza hablar de nuestras fortalezas inclusive, porque que van a opinar las demás personas de mí, que van a decir porque yo hablo así, porque yo tengo 5 dedos, 6 dedos, y nos escondemos por miedo al rechazo. La humillación hace que eso que te pasó, que te dijeron, se apodere de ti y haga de ti una identidad. Soy un error, no soy suficiente, no voy a poder nunca, no soy capaz. ¿Por qué? Porque desde los adultos, hicieron creerles a sus hijos que nunca iban a ser capaces, que no iban a ser suficientes, que nunca iban a lograr nada en la vida. Yo recuerdo que mi mamá era de las que me decía que tú sí puedes, tú sí eres inteligente, tú vas a poder. Mi mamá nunca me dejaba que mi hermano me dijera bruta o yo no era capaz. Mi mamá decía, no le digas a mi hija bruta, porque ella no es bruta, ella es capaz, ella es inteligente. Mi mamá siempre estuvo dando esas palabras de afirmación en mi vida, y a pesar de que me costaba creerlo, yo lo recibía, aunque era pequeña. Pero había momentos en que mi hermano de crianza, porque yo soy hija biológica, ¿verdad? Mi hermano de crianza decía, ay, esa pelada es que es bruta, esa pelada no sabe, esa pelada no coge. Y ¿sabes qué pasa? Que criticó mucho mi cuerpo y yo lo escondí. Y a mí me daba vergüenza ponerme en ese tiempo, hoy en día no lo hago, me daba vergüenza ponerme una blusita corta o mochos o cosas así que se me viera parte de la barriga,
porque él decía que yo tenía, claro, que tú eres cuerpo deforme, que tú eres esto, que mírate que cómo tú estás, mírate tu cuerpo, eso no tiene forma, porque así me decía. Entonces yo crecí con esa inseguridad constante porque esas palabras me humillaron. O sea, a mí en ese momento yo no lo sentí como humillación, pero hoy en día eso repercutió en mi mente y en mi corazón y hizo que yo me escondiera de mostrar mi cuerpo, de pronto de ponerme un vestido pegado, una blusa pegada. Todo tenía que ser ancho en la mayoría del tiempo, y así pasa con muchas cosas en la infancia, que nuestros papás o nuestras figuras de autoridad nos humillaron, nos rechazaron, nos dijeron palabras que nos ofendieron o palabras que nos causaron dolor, y ellos no lo vieron en ese momento, y hoy en día nosotros estamos recibiendo de eso. Pero el Padre Celestial te invita a sanar esa herida, te invita a entregarla, porque Él no te rechaza, Él no te abandona. Y esa es una verdad de la que nosotros ahora afirmamos, cómo se forma la herida de la humillación. Para que puedas identificar esta herida de la humillación, te voy a decir cómo se forma. Primero, burlas en la infancia, correcciones que se vieron como correcciones con vergüenza y no con amor. Exposición en público de los errores que nosotros cometiéramos. Padres o figuras de autoridad que se veían muy críticos o controladores constantemente, que todo tenía que ser así, que todo tenía que estar en perfecto estado, todo tenía que ser excelente, tus tareas, tus hábitos, y te corregían y te presionaban para que tú ocuparas hasta los primeros puestos. Entonces eso también se ve de esa manera, de mucha corrección fuerte y muchas formas, o sea, controlar constantemente las cosas en la vida de la persona. Y situaciones donde te hicieron sentir incómoda. Muchísimas veces te hicieron sentir que tú no eras suficiente y que tú estabas mal. Voy a presentar unos síntomas para que puedas identificar esta herida de humillación ahí en tu casa, ahí donde tú estés. Sé que muchos papitos y mamitas me van a ver, porque sé que por ahí me avisaron de que papitos y mamitas y niños inclusive me ven. Entonces vamos a dar unos síntomas de cómo identificar si tu hijo o inclusive tú siendo joven, adolescente o adulto tienes estos síntomas y identificas que tienes una herida de humillación. Y sobre todo, papitos, si ustedes me están viendo, puedan identificar para que no provoquen esos tipos de comentarios o inclusive acciones contra sus hijos, para que ellos no tengan esa herida de humillación a medida que vayan creciendo. Se los voy a ir mencionando. Miedo intenso a equivocarte. El miedo intenso a equivocarte es uno de los principales síntomas cuando tú tienes una herida de humillación, porque te exigieron tanto, te controlaron tanto de que viviste de esa manera de sobreprotegerte a equivocarte, que no podías equivocarte porque me van a regañar, no puedes dejar caer esto porque me van a pegar. Entonces ese miedo a equivocarte se ha reemplazado como miedo a que el trabajo te salga mal, miedo a que el proyecto te salga mal, miedo a presentarte una oportunidad nueva de trabajo, miedo a emprender, miedo a fracasar y todo ese tipo de cosas. Perfeccionismo constante y te cuesta recibir corrección. El perfeccionismo constante es uno de los síntomas que provocan esta herida de la humillación, porque estás como que esto sí tiene que salir bien sí o sí, porque a mí me corregían de esta manera y todo tenía que estar perfecto, y si era perfecto a mí me lo recompensaban, porque eso pasa con los niños, que si al niño todo le sale bien, entonces lo recompensan. Sí, hay momentos en que hay que aprender a corregir y tener carácter con los niños, porque no podemos darle regalos a un niño que se porte mal y que vaya mal en el colegio, no, pero es la forma de corrección, de momentos en que estás corrigiendo, pero te excedes de esa manera que la persona siente que le estás exigiendo demasiado, y buscas que esta persona sea perfeccionista constantemente, y también esa persona crece con miedo sino que le cuesta recibir corrección, no escucha, no entiende, porque piensa que esto lo tiene que hacer de esa manera, piensa que esto él puede solo, que nadie puede corregirlo, sino que él mismo lo puede hacer, porque cuando lo fue a hacer, cuando fue a pedir ayuda, no lo recibió. Entonces por eso también se genera eso, el miedo a la corrección. Le cuesta recibir corrección. Comparación constante también es un síntoma de la herida de la humillación. Él está comparándote con otras personas que están, mira,
esta persona lo hace mejor que yo, porque ¿sabes de dónde viene eso? De nuestros papás y de nuestra figura de autoridad. Es que mira, ojalá tú fueras como ese niño que tiene buenas calificaciones. Mira que ese niño se porta bien, mira que esta niña se porta bien, mira que tu primito no hace caso, no se comporta mal. Siempre estuvieron comparándonos constantemente con otras personas. Ay, es que mira, ojalá tú tuvieras ese cuerpo. Si tú tuvieras ese cuerpo estaría espectacular. Mira, si tú tuvieras esa nariz, te quedara ese nariz espectacular en tu rostro. O sea, siempre nos estuvieron comparando constantemente con otras personas. Y es del que eso ha repercutido hoy en día, de constantemente nosotros nos estamos comparando. ¿Será que, ay, mira, esa persona lo hace mejor que yo? Mira, esa persona está más capacitada que yo. Ella sí la van a coger. Entonces, estamos con esa zozobra constantemente y no podemos caminar en nuestra propia esencia, en nuestra propia forma de pensar fuera de la del mundo, ¿no? Sino en la que el Padre Celestial nos ha determinado que pensemos, y no aceptamos lo que portamos, sino que tenemos que ver las demás personas qué es lo que tienen para saber si lo que yo tengo es suficiente, para ver si mis capacidades van a cumplir con las expectativas de la persona o de los amigos o de esto. Entonces, constantemente nos estamos comparando con las demás personas, pero eso viene de la comparación que nos hacían cuando éramos pequeños. De vergüenza, incluso sin estar en vergüenza. Siempre estamos como que, no, yo mejor no lo hago. O sea, no, que me da pena. Ya lo ponen a exponer algo. No, la verdad es que no, porque tiene miedo a fracasar. Tiene miedo a que no acepten lo que él hace o él piensa. Entonces mejor él como que se sienta avergonzado antes de hacerlo ya tiene la vergüenza. Antes de dar el paso ya se siente que no puede. O sea, esas son cosas que el Padre Celestial quiere derribar en nosotros. Algo muy fuerte y algo que a mí me pasaba constantemente y a veces me quiere como que alcanzar eso, y es el miedo a no fallar, el miedo a no fallar constantemente. Y es que tomamos en cuenta el tomar control de todo por el miedo a no fallar. Queremos tomar control de cada circunstancia, de cada área, de cada pensamiento, de cada actitud para no fallar. Y es porque eso nos hicieron sentir de que teníamos que tener el control de todo y que no podíamos fallar. O sea, nos dieron, no puedes fallar, todo te tiene que salir bien. No te puedes salir de la línea del color, no puedes cometer un error en este dibujo, no puedes cometer un error en este trabajo, porque si no te echan, si no pierdes la materia, si no te sale bien la tarea con la profe. O sea, todo el tiempo nos estuvieron diciendo, no puedes fallar, no puedes salirte mal esto. Y así constantemente ejercimos tener control sobre todas las cosas. Entonces evitamos exponernos. Eso es un síntoma de la herida de humillación. Evitamos exponernos, evitamos hablar, evitamos liderar, evitamos dar un consejo, evitamos dar ayuda por el fin de que qué van a pensar de nosotros, o qué será que esta persona me va a decir si yo le digo esto, si esta persona si ya a mí me ponen para liderar, cómo voy a hacerlo, si yo me voy a equivocar enseguida. O sea, ya la persona se hace un mundo de imaginaciones pensando que ya va a fallar, que no le va a servir, que la van a criticar, que la van a criticar, que la van a juzgar por miedo a exponerse, porque le hicieron que lo que él decía desde que era pequeño no era importante. Porque si yo ¿qué pasa? Un ejemplo, yo le muestro este dibujo a mi mamá. Ay, mira, mami, un dibujo, yo de pequeñita, mami, un dibujo, mira. Ay, eso sí está maluco. Ay, ¿por qué coloreaste de esa manera? Entonces ya el niño como que, ay, o sea, ya lo recibe como que, ay, mejor no le muestro esto a mi mamá porque otra vez me va a decir que está maluco. Así sea que no lo esté, tiene miedo a mostrarlo. Entonces crecemos con ese miedo a exponernos porque me da miedo hablar en público. El miedo no viene desde grandes, ya viene desde algo pequeño, porque nos llevaron a callarnos. Que cállese, no hable, que están entre adultos, su opinión no vale. Entonces evitamos hablar, interrumpir, no, que tú no puedes hablar porque esta no es conversación para ti. Y sí, no eran conversaciones para nosotros opinar, pero no lo hicieron de la manera correcta, no nos corrigieron de la manera correcta ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando estos síntomas aparecen? Empezamos a ver desde las máscaras, desde el perfeccionismo,
desde querer controlar todo, autosuficiencia, miedo a equivocarnos o evitar exponernos. A veces evitamos ser expuestos y a veces evitamos mostrar nuestra debilidad y nos escondemos detrás de una máscara de fortaleza, una máscara de ser fuerte, que yo soy fuerte y yo tengo que mostrarme así, y eso más se ve en los hombres. Los hombres tienden a decirles que tú no puedes llorar porque tú eres un varoncito, los niños no lloran, los varones no lloran, y entonces hicieron al niño creer que llorar era debilidad y que era una persona que no era un hombre. Si lloraba, no era un hombre. Entonces hicieron creerle a este niño que no llorar, que esconderse, que hacerse el fuerte era debilidad. Y eso está mal. Crear al niño haciéndole pensar que no llorar, que no decir sus debilidades, que no decir cómo se siente, cómo piensa, es una debilidad para la persona. Y los hombres también sufren con esto, porque hay muchos hombres que quieren contar cómo se sienten, muchos hombres quieren contar que sufren de ansiedad, sufren de depresión, tienen problemas de ira, tienen problemas de esto, pero no lo cuentan porque sus papás les dijeron que no llorara porque eso no era de hombres, porque los niños no lloran, porque si lloran eran unos débiles, y no es así. Miren, ya para finalizar con ciertos tips que le voy a dar cómo sanar esta herida de humillación, de dos historias, que es José y David. José fue humillado, traicionado, fue una persona que sus sueños no fueron validados porque realmente pensaban que se creía más que los hermanos, le quitaron la túnica, lo tiraron a la cisterna, fue encarcelado, pero todo eso no lo definió, no definió su identidad, sino que él sabía quién lo respaldaba y que Dios estaba con él. A pesar de que fue humillado, a pesar de que fue rechazado, a pesar de que pasó vergüenza porque lo avergonzaron, él dijo: a mí me define Padre Celestial, a mí no me define lo que las demás personas piensen de mí. Así pasó con David. David no pensaban que iba a ser rey. ¿Cómo va a ser rey esta persona flacucha? Esta persona que no tiene cara de rey. Pero David sabía quién lo acompañaba. Y así el Padre Celestial quiere afirmarnos en esa identidad. A ti no te define tu error. A ti no te define lo que dicen tus papás y tu mamá de ti. A ti no te definen tus amigos. A ti no te define el líder o la iglesia. A ti no te define la religión. A ti te define lo que el Padre Celestial ya ha dicho de ti. ¿Y qué ha dicho de ti? En esta palabra dice muchísimas cosas y es necesario estudiarla, buscar, para poder no solo identificar nuestras heridas, sino poder sanarlas a la luz de la palabra. Así que les voy a dejar cómo sanar esta herida de humillación a la luz de la palabra. ¿Cómo sanar la herida de humillación a la luz de la palabra? Primero, reconoce la herida de humillación. Identifica dónde fue y confiésalo con tu boca. Háblalo, porque hablarlo te ayuda a aceptar esa herida dentro de tu corazón. Segundo, identifica de dónde nació esa herida. Identifica la mentira que nació de ahí. No valgo, no puedo, no soy capaz, no soy suficiente. Si hablo no me van a aceptar, si hablo no me van a escuchar. Esto no le gusta a nadie, esto pienso que no le sirve a nadie. Lo que yo pienso, lo que yo hablo no es importante para absolutamente nadie. Identifica qué mentira nació desde esa herida de humillación. Cámbiala por la verdad de la palabra de Dios. Cuando identifiques la mentira, empieza a escudriñar la verdad del Padre Celestial. Y yo soy aceptado, yo no soy rechazado, yo soy amado, perdonado, redimido. El Señor a mí no me rechaza, no me abandona. Y esas verdades, cada vez que tú las vas interiorizando, creyendo, van quitando y renovando las mentiras que el enemigo plantó en tu mente a través de esta herida de humillación desde tu niñez. Esto sí es bastante importante. Perdona a quien te humilló. Perdona al familiar, al primo, al hermano, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo, a la persona que te humilló en esa temporada o en la temporada presente. Si hubo un momento de humillación, perdona a esa persona, no tanto por la persona, sino para liberarte a ti. El ciclo de esconderte. Ya no te escondas más detrás de la herida, no te escondas más detrás de la máscara de autoexigencia, de perfeccionismo, de autosabotaje, de que quieras tener bajo control todas las cosas. No te escondas bajo esa máscara de fortaleza, de debilidad vestida de fortaleza, porque Dios quiere que esa herida sea expuesta a la luz de su palabra para poderla sanar. No se sana algo escondido, se sana algo que se expone. Así que el Padre Celestial hoy te está invitando a sanar esa herida de humillación, a que si pudiste identificar que tienes una herida de humillación,
puedas sanarla y llevarla a la luz de la palabra. Dios quiere restaurar tu identidad, pero no restaura algo que no se expone primero. Así que decides poner esa herida, identificar. Te voy a dejar unas preguntas que tú mismo te vas a hacer para empezar a sanar esa herida. La pregunta, y las voy a dejar por aquí escritas. ¿Cuándo fue el momento en que me sentí expuesta y avergonzada? Te la vas a responder tú. Segunda, ¿qué creí de mí misma después de eso, después de lo que me dijeron? ¿Qué fue lo que yo creí? Pregunta, ¿en qué áreas de mi vida me estoy escondiendo por miedo? Miedo a rechazar, miedo a que me rechacen, miedo a que me abandone, miedo a que se burlen de mí, miedo a lo que piensan de mí, lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces te voy a dejar esas preguntas aquí escritas para que las puedas interiorizar y puedas identificar qué fue lo que pasó en tu infancia y que hoy en día está repercutiendo en tu adultez, en tu adolescencia. Y si eres joven, muchísimo mejor, porque el Padre Celestial quiere sanar todas estas heridas. Y esto es algo que no se toca en las congregaciones, en la iglesia, porque se vuelve un tabú de que no se puede tocar, porque todos esos demonios, déjenme decirle que no. Las heridas emocionales existen, heridas de rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Esas heridas están repercutiendo hoy en día en nuestra adolescencia, en nuestra adultez. Si no se sanan, van a vivir constantemente, no solamente a nosotros, sino en los que salen de nosotros. Así que decidamos sanar no solamente por nosotros, sino por los hijos que vamos a tener, por los hijos que ya tú tienes y por tu familia, porque eso también afecta a las personas que están a tu alrededor. Así que decidamos sanar esta herida. Te voy a dejar con este capítulo, espero que puedas escudriñar tu corazón, exponerlo a la luz de la palabra e identificar que tienes una herida de humillación. Nos vemos en un próximo capítulo, familia. Les amo.